Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Soy Majo y hoy vamos a estar hablando del capítulo número 68 del webtoon de Debajo del Roble y lo vamos a estar comparando con los capítulos 83 y 84 de las novelas. Como siempre os digo, todos los links oficiales para leer las novelas y el webtoon lo tenéis abajo en la cajita de descripción, y también para aquellos que necesitéis una guía de cómo leer todo esto, porque son aplicaciones, webs y demás, tenéis un par de vídeos que os voy a dejar por aquí arriba explicando qué es lo que tenéis que hacer para leer esta maravilla. Aviso también, obviamente, de que en este vídeo va a haber spoilers de los capítulos porque los vamos a estar desgranando parte por parte, vamos a estar haciendo un resumen del capítulo completo y también vamos a estar viendo la comparativa que hay con los libros. Con lo cual, si no quieres que te arruine la experiencia, deja este vídeo para poco más adelante, y si vives como muchos de nosotros para los spoilers, pues te invito a que te quedes. Para aquellos que me preguntan todavía por qué no pongo demasiadas imágenes en los vídeos, porque sé que hay muchas preguntas al respecto, vuelvo a recordar que en este canal somos lo más legales que podemos, básicamente vamos a apoyar siempre a los autores, y hay una cosa que se llama Fair Use que permite coger determinadas partes y publicarlas siempre y cuando sea, obviamente, con un contenido aparte que no tenga, o sea, un contenido original tuyo al lado, ¿no? En este caso, mi contenido original son mis comentarios y lo que hago para apoyarme de ellos es una pequeña parte de los capítulos del webtoon, pues los ponemos en imagen, pero no puedo poner mucho más porque entonces ya estaríamos incluyendo en un montón de cosas de derechos de autor que no están bien, y yo ya sabéis que siempre quiero proteger a Sujikim y a los autores, y por eso siempre aquí damos los links oficiales para que leáis las cosas, ¿no? Yo sé que hay en muchos canales, porque mucha gente me lo está diciendo, ¿no? Pero es que hay otros canales que lo hacen ya, yo sé que otros canales lo hacen, pero que los demás lo hagan mal no implica que Majo lo vaya a hacer mal, ¿vale? Esto lo digo porque todavía me preguntan. Aquí Majo trata de ser lo más legal posible por muchas razones, pero la principal es porque queremos apoyar a los autores y sobre todo a Sujikim, que sabemos que lo ha pasado muy mal con la gente que hizo las cosas mal. Pero bueno, independientemente de todo esto, vamos a empezar con el comentario que empieza obviamente con el resumen del capítulo. Vamos a ir viendo el capítulo del webtoon. Yo tengo aquí mi aplicación de Manta maravillosa en la que vamos a estar viendo qué es o cómo lo representan en el webtoon, ¿no? Vais a estar leyendo casi conmigo. Si tenéis la aplicación, que espero que todos la tengáis, o tenéis el capítulo a mano, os recomiendo que lo cojáis y leamos juntos, ¿vale? Aunque no voy a leerlo todo tampoco, porque obviamente ya sabéis que no se puede. Pero bueno, vamos a estar haciendo un poquito un resumen, ¿no? Entonces, bueno, el capítulo empieza literalmente con Maxi preguntándose por qué la princesa está siendo tan buena con ella. Ya sabemos por qué se pregunta esto, ¿no? Maxi viene con una imagen de la princesa muy negativa, con muchos celos. Sin embargo, la princesa no puede más que actuar con Maxi de la mejor de las maneras. O sea, la princesa es súper amable con Maxi, está tratándola muy bien, está básicamente siendo como es, un rayito de luz, y básicamente esto hace que Maxi se sienta muy, muy sorprendida, ¿no? Entonces, bueno, vemos aquí a la princesa un poquito más adelante diciendo, bueno, ya entiendo por qué los mercaderes vienen a Anatol a pesar de todos los peligros. No solamente tenemos hierbas mágicas súper raras, sino piedras mágicas, y encima son mucho más baratas que en otras regiones. Y bueno, aquí tenemos una parte que ya es la primera cosa que es diferente en los libros. Aquí nos dicen en el webtoon Strange, this feels like déjà vu, o sea, qué raro, esto es un déjà vu, ¿no? Recordemos que esto que no aparece en las novelas, y no aparece ¿por qué? Porque en las novelas hace ya mucho tiempo que Ruth y Maxi y Evaron habían estado en el mercado de Anatol. Recordemos que en ese momento Ruth también se volvió loco comprando cosas y mencionó que tenían muy buenos precios y que no podía evitarlo y que tenía que comprar y tal, esto lo sabemos. Entonces
Aquí nos quieren dejar, yo creo que un poco claro los creadores del webtoon, o sea, nos quieren dar como esa dosis de recordad que Ruth también estuvo por aquí y pensó exactamente lo mismo, lo cual nos hace deducir que los materiales mágicos y algunas hierbas son caras. Y entonces tenemos aquí que Ursulin, parece en el webtoon, le explica a la princesa que, de acuerdo a su mago, que básicamente es Ruth, o sea, en Anatol crecen muchas de las plantas, muchas plantas raras, y además, como hay muchos monstruos, es fácil conseguir pues sus piedras, sus huesos, su piel y de todo, ¿no? Entonces aquí la princesa dice, bueno, ok, dice, en fin. Y aquí ya la princesa empieza a hablarnos de algo que todavía no se había hablado demasiado, porque recordemos que Maxi estaba súper protegida por Riftan. Riftan no quería que se metiese en nada, ni en política, ni en religión, ni en nada, entonces la tenía como un poco aislada y lo único que conoce es lo que ha estudiado gracias a Ruth, ¿no? Pero bueno, la princesa aquí empieza a hacer comentarios precisamente que esto le recuerda que parece que la iglesia no tiene ningún tipo de objeción a que estas cosas se vendan en Anatol. O sea, y claro, tenemos a Ursulin que le empieza a explicar que eso es porque las tierras de Anatol habían sido básicamente ninguneadas durante muchísimo tiempo, nadie quería estar ahí por la cantidad de monstruos que había. Y justo hacía muy poco que la iglesia había reconocido a Anatol como, o sea, con una parroquia. Sin embargo, la parroquia, la función que tenía principalmente era atender a gente huérfana y esto además se estaba financiando por las donaciones que hacía Riftan y por ello ni la iglesia ortodoxa ni la reformada, vamos a llamar, tenían nada que decir al respecto, ¿no? Y aquí se nos cuenta algo bastante interesante y esto lo voy a dejar comentado ya, ¿vale? Aunque paremos un poquito de esto, aunque bueno, en realidad Maxi va a preguntar en plan de por qué o sea, por qué te pones celosa por este tipo de información, ¿no? ¿Por qué es tan importante que aquí se vendan estas cosas y en otros sitios, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón, ¿no? Detrás de estos comentarios de la princesa, ¿no? Y esto es porque la iglesia ortodoxa, que es bastante más fiel a las tradiciones originales, no permitía comprar muchos de estos ítems por su origen de monstruos. Precisamente una de las razones por las cuales la iglesia y los magos no se llevan bien es precisamente porque ven a los magos como apóstatas que van contra los designios de Dios, ¿no? Es gente que tiene unos poderes especiales que hacen que Dios no pueda hacer con los demás lo que él quiere. Por ejemplo, si alguien se pone enfermo y Maxi lo cura con magia, eso es ir en contra de lo que Dios querría, básicamente, que es que esa persona se vaya con él porque se muera, básicamente, ¿no? Entonces, bueno. En fin, aquí tenemos una conversación en el webtoon entre la princesa y Maxi, que Maxi no entiende porque precisamente la iglesia se pone de esta manera cuando además incluso hasta los nobles tienen a los magos en muy alta estima porque son muy valiosos, ¿no? Entonces aquí, que esto es diferente, porque realmente en las novelas esta conversación sucede, ¿vale? Pero en el webtoon básicamente le están quitando diálogos a Maxi y diálogos a la princesa. Aquí tenemos que uno de los asistentes de la princesa contesta algunas preguntas de Maxi y también la princesa hace comentarios que fueron cosas que había pensado Maxi. Y me explico. Por ejemplo, en este caso, aquí le dice el asistente supuestamente que esto, por cierto, esto es algo que responde la princesa. Les cuenta que esto fue así solamente porque el sistema feudal fue el que hizo que los magos ganasen el reconocimiento como básicamente porque los nobles se pusieron a pelear entre ellos y entonces, bueno, si alguien tenía un mago entre sus filas, pues obviamente eso era un añadido muy importante porque los magos pueden hacer magia ofensiva y puedes ganar la guerra si tienes más de esos, ¿no?
Y claro, así es como los clérigos dijeron, bueno, venga, vamos a tener que aceptar esto, porque obviamente todo el mundo lo va a querer hacer y si vamos en contra lo que quiere el poder militar, pues obviamente no nos va a ir bien, básicamente, ¿no? Por no decir algo que me pueden censurar, básicamente. Y, y bueno, y aquí nos cuenta también que aún así la Iglesia Ortodoxa igual desaprueba muchísimo eh, la adquisición de ciertos materiales, precisamente porque todavía están muy arraigados en las costumbres tradicionales. Y desafortunadamente la princesa y su reino básicamente siguen los designios de la Iglesia Ortodoxa. Entonces, claro, para la princesa conseguir determinados materiales es muy complicado, sobre todo cuando está en palacio, y gracias a que está en Anatol pues puede conseguir esto, ¿no? Y bueno, aquí tenemos que también el añadido, que a mí esta parte cuando la leí en la novela me hizo también pensar en plan de qué clase de universo estamos teniendo aquí, porque la princesa menciona que la magia es o sea, bueno, según la doctrina ortodoxa, la magia es un poder demoníaco que va, como os digo, lejos de los designios de los dioses, y los monstruos son creaciones del dios del mal. Y tú dices, ok, pero la magia también cura. En fin, bueno, cosas así, ¿no? Cosas que pasan, pero bueno. Entonces aquí tenemos también otra de las cositas que son un poquito diferentes en las novelas, aunque luego vamos a hablar un poquito más de ello en profundidad, en las que, bueno, básicamente la princesa le dice a Maxi que en plan, uy, Dios mío, esto quizá no lo debería de decir porque tú vienes del ducado de Croiso y el ducado de Croiso sigue los designios de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Sin embargo, esta información la princesa se la pregunta a Maxi en los libros. No es la princesa ya sabiendo de antemano que el ducado de Croiso está bajo la tutela de básicamente de los magos ortodoxos y tal, ¿no? Entonces, bueno, aquí básicamente le quitan un poquito de diálogo a Maxi la siguen manteniendo como la persona que hace las preguntas y que no contesta a nada. Sin embargo, sí que mantienen como la esencia de lo que Maxi le dice a la princesa, que es básicamente que no considera que la magia sea lo absoluto nada inmoral y que bueno, que sí, que aunque sabe que en el ducado de Croiso las cosas eran mucho más estrictas, en realidad ella ve a los magos como algo bueno y como un talento, además, o sea, los magos tienen talento que además, según Maxi, es un talento que Dios les ha dado, lo cual no es muy diferente del talento por la espada, o sea, el talento de la inteligencia o cualquier otro talento, ¿no? Esto hace que la princesa diga, ay, esto es qué bien que dices algo así. Maxi aquí no menciona el hecho de que ella también está estudiando magia. En el webtoon no nos dicen exactamente por qué no lo menciona. Sabemos que en las novelas sí comenta, o bueno, nos dice Suji que en realidad Maxi no quiere decirle que está estudiando magia porque se siente totalmente inferior y fuera del lugar. O sea, decirle a la princesa estoy estudiando magia, teniendo en cuenta que la princesa es una maga muy reconocida, para Maxi es como, ¿dónde vas? O sea, yo no soy nadie para decirle que esto, o sea, no sé nada como para decirle que estoy estudiando magia. O sea, no, hola. No, esto es algo que aquí no se menciona, porque directamente lo que ponen en el webtoon es como simplemente no estaba tratando de hacerla sentir bien a la princesa, porque yo en realidad también estoy aprendiendo magia, ¿no? O sea, esto es lo que opino de la magia. Si no pensara esto, jamás se me ocurriría decirlo, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué la tendría que meter? Pero bueno, la princesa continúa con su energía desbordante y dice, bueno, ¿dónde vamos ahora? Y el asistente pues le dice, bueno, vámonos ya porque estamos muy cansados y demás. Y bueno, tienen aquí una pequeña escena cómica en la que vemos al asistente discutir con la princesa. Por cierto, me encanta... Me encanta la imagen, por cierto, que ponen aquí con la princesa en plan de ahí, ¿por qué tengo que escucharte? Yo quiero seguir haciendo cosas, ¿no? Y bueno, sí que es cierto que mientras están escuchando esta conversación por parte del asistente que no para de decirle que se tienen que volver y tal, en el webtoon la princesa sigue hablando
de que, bueno, que como que aún así, básicamente la iglesia reformada, o sea, básicamente la iglesia moderna, por decirlo de alguna manera, deja hacer más cosas y comercial con más cosas, pero aún así no permite el nivel de comercio que hay en Anatol. O sea, Anatol tiene muchísimas partes que no se podrían vender tampoco, incluso en una zona que estuviera controlada por la iglesia moderna. Lo que no se nos menciona en el webtoon, y me imagino que esto ha sido por censurarlo, es algunos productos de los cuales la princesa habla concretamente, como puede ser la sangre de los monstruos, que además por preguntas y demás y por la conversación que vemos con Maxi terminamos sabiendo que la sangre hay gente que se la bebe, o sea, sabemos que hacen rituales malignos, por así decirlo, con determinadas partes de los monstruos que muchas de ellas se venden todavía a día de hoy en Anatol, ¿no? O por lo menos eso es lo que nos insinúan, ¿no? Me imagino que esto es algo que quisieron censurar porque ya sabemos que el webtoon es descafeinado, porque hay muchas cosas que no nos muestran por el tema de la censura, básicamente por el público al que va dirigido, no por otra cosa. Y bueno, esta parte simplemente quería comentarosla vamos, que sucede, ¿no? Que sucede en las novelas y no en el webtoon. Pero bueno, vemos que se van, se van a Anatol, y cuando llegan a Anatol tenemos esta escena bonita, entre otras. Que esto, he de decir que la única cosa que puedo mencionar al respecto de diferencia con esta imagen y las novelas es que en las novelas se menciona varias veces el hecho de que Riftan va completamente armado, con armadura. Y aquí, sin embargo, armadura, o sea, hemos visto a Riftan representado con armadura en otras ocasiones y sabemos que no tiene camisa cuando va con armadura y que tiene obviamente la placa de la armadura propiamente dicho, y aquí sí le vemos que está pues con la gabardina y tal, pero le vemos con una camisa. Es la única diferencia que yo vi cuando estuve haciendo la comparativa. Dijo, esto armadura no parece, pero bueno. Sabemos que Riftan ha estado haciendo reconocimiento del terreno y bueno, nada más ve a Maxi llegar, pues se abalanza sobre ella, darle un abrazo. Y sin tener en consideración, obviamente, que no había nadie, o sea, que había mucha gente por ahí y que Maxi le da mucha vergüenza, pues igual le planta un beso en la cabeza porque Riftan ve a su mujer y quiere abrazarla, ¿vale? Esto es algo que sucede habitualmente, todos lo sabemos. Riftan ama mucho a Maxi, Maxi se muere de vergüenza, pero esto es así. Y bueno, Riftan ya le dice en plan de, porque, o sea, debes de estar muy cansada, ¿no? Después de todo el viaje. La princesa aquí le comenta lo de bueno, qué mal educado, ¿no? O sea, tampoco es que ni que me hubiera forzado a Maxi a que me acompañase y demás. O sea, aquí tienen así una pequeña discusión, ¿vale? Y posteriormente vemos a Évaro, que claro, estaba yendo con las chicas, que le comenta a Riftan en plan de ¿por qué estás aquí de vuelta tan pronto? Imaginaba que la inspección te fuese a durar bastante más tiempo y espero que no haya problemas, básicamente, es lo que le pregunta Evaron, ¿no? En plan de ¿por qué haces aquí, no? Y Riftan le menciona a Evaron y a todos delante que desafortunadamente sí que se ha encontrado problemas y que quiere reunirse con todos para ver qué es lo que van a hacer con lo que Riftan ha averiguado. La princesa rápidamente dice que se va a unir a ellos en lo que sea que tengan que hacer y que les va a ayudar todo lo que se pueda, lo cual Riftan accede y Riftan básicamente deja a Maxi sola y que le dice que se vaya a descansar porque ha tenido un día muy largo, ¿no? Total, que después de este breve encuentro nos vamos al otro encuentro más intenso. Que es básicamente cuando Riftan vuelve después de la reunión, tarde en la noche. Maxi le está esperando porque, y lo sabemos por las novelas, Maxi necesitaba saber qué era lo que habían hablado y no iba a dormirse tranquila sin haber hablado con su marido, ¿no? Entonces se quedó esperándolo. Riftan le pregunta que por qué está despierta, o sea, debía estar cansada y demás, y Maxi le comenta que no ha sido absolutamente nada cansado estar
con la princesa y que en realidad el que tiene que estar cansado es él, ¿no? Riftan le va a insistir en plan de no, pero yo sé que has estado muy ocupada con la preparación del jardín y con la preparación de la bienvenida a la princesa y tal, no necesitas hacer tanto. Y bueno, el caso es que una cosa lleva a la otra y Riftan termina diciéndole que tiene... que está muy frustrado y con necesidad últimamente. Pero que no quiere cansarla y que si no quiere, pues no hacen nada. Porque sabemos lo que pasa aquí. Lo sabemos. Hacen su maravilloso delicioso. Y sí que es cierto que en las novelas, obviamente, esta escena está, la escena del delicioso está narrada, contada, con pelos y señales, aunque sí que es cierto que es mucho más corta que en otras ocasiones. Con respecto al volumen, ¿no? El volumen de capítulos, no, el volumen de párrafos mencionando este encuentro, ¿no? Pero bueno, tienen aquí un encuentro muy bonito y aún así Maxi, pese a que está muy contenta de volver a tener entre sus brazos a Riftan y en volver a sentirlo, porque básicamente sabemos que desde hacía unos capítulos estaba bastante nerviosa y también como que necesitaba como tener ese afecto por parte de Riftan y no lo había encontrado. Parte porque Riftan creía que Maxi estaba muy cansada y en parte también porque las circunstancias no se lo permitían, ¿no? En cualquier caso, una vez terminan su momento, Riftan empieza a comentar con Maxi temas sobre Agnes, ¿no? Y lo primero que le pregunta es ¿te ha dicho algo raro a Agnes? Claro, aquí Maxi le pregunta ¿qué coño, qué dices? O sea, ¿a qué te refieres? Riftan, ni en las novelas ni en el webtoon yo entiendo esta pregunta por parte de Riftan, que es básicamente ¿estás tratando de sacarme información o qué? Y es como, ¿qué información te voy a sacar si no tengo ni idea de lo que hablas, ¿no? O sea, porque yo tampoco tenía ni idea de qué se refería. O sea, aquí esta frase a mí me sacó un poquito de ojo cuando la leí la primera vez. O sea, fue como... Pero también luego entendí, después de una segunda lectura de las novelas, que claro, Riftan tiene esta imagen de la princesa que va a comentar ahora precisamente, que es la de una persona que tiene un don para conseguir que los demás hagan lo que ella quiere. Y, en fin, básicamente es lo que le va a explicar, ¿no? O sea, que la princesa tiene un temperamento que además actúa de una manera muy críptica y que manipula a la gente para que haga lo que ella quiere, ¿no? Entonces él estaba preocupado de que a Maxi le pudiese pasar lo mismo, ¿no? Que le hubiera podido hacer lo mismo. Y aquí es donde se acaba el capítulo con una maravillosa frase de Maxi, que es una declaración de intenciones, en la que le dice básicamente: te debes de llevar muy bien con Agnes. O con la princesa más bien, te debes de llevar muy bien con ella. Una frase llena de celos. Y aquí tenemos esa maravillosa imagen después de Riftan sin tener ni idea de a qué se refiere y Maxi toda enfadada, ¿no? Y ahí termina el capítulo del webtoon, que no termina el capítulo de las novelas. En las novelas sigue un poquito más adelante, vemos esa conversación un poquito más... o sea, continúa la conversación porque el capítulo no se ha terminado. Y esa parte de la continuación del capítulo la vamos a ver en la siguiente parte del webtoon, que me imagino que harán el capítulo 84 y parte del 85 si siguen así. No sé cuándo van a empezar a cortar, yo creo que van a tener que empezar a cortar cosas, pero bueno, vamos a ver cómo lo va a ir enfocando, porque sí que es cierto que como sigan dando tanto detalle, se nos van a perder un poquito, ¿no? Pero bueno, lo que quiero comentaros sobre todo es prácticamente lo mismo que dije en la primera vez que hicimos este tipo de formato de vídeo, donde hacemos una comparativa de los libros y el webtoon, y es que muchos de los diálogos están literalmente clavados de la traducción oficial de las novelas, en inglés, ¿vale? Me refiero. Me imagino que en coreano 3/4 de lo mismo. Los diálogos serán prácticamente clavados a lo que escribió Suji Kim originalmente.
lo cual dice mucho de la calidad de adaptación que estamos viendo, porque en realidad no están cambiando mucho el contenido. Sí que, como os digo, hay cosas que cambian, y la única falta que yo le veo en realidad a este capítulo, que yo no, bueno, y ni siquiera lo puedo llamar falta, porque me parece simplemente que yo no lo hubiera adaptado así, me parece que no había necesidad. Supongo que cuando veamos todo el webtoon en conjunto veremos el por qué lo han hecho así, porque todo tiene obviamente un porqué, o sea, las cosas no se adaptan al tuntún, y menos esta obra que sabemos que están muy pendientes de ella. Pero algo que a mí me sacó un poquito de ojo cuando estuve releyendo la novela es el hecho de que a la princesa le quiten diálogo y que a Maxi le quiten también diálogo, en el sentido de que Maxi en las novelas no es que hable más, porque Maxi sabemos que habla poco. Sin embargo, lo que cuenta en esta conversación que tienen la princesa y ella en Anatole es bastante más inteligente de lo que vemos en el webtoon, ¿no? En el webtoon la vemos como que ella es la que hace las preguntas y da poca información, y en la novela sí que es cierto que hay cosas como, por ejemplo, lo del duque, o sea, lo de que pasa en Croix con la iglesia y demás. Estas son cosas que dice Maxi, y también hay determinadas partes, como por ejemplo un detalle de mencionar precisamente el hecho de que precisamente por todos estos materiales que tienen en Anatole es normal que haya tantísima gente yendo a comerciar ahí, ¿no? Esto es algo que piensa Maxi, sin embargo aquí es algo que vemos mencionar a la princesa. También, por ejemplo, no entiendo que le pongan más diálogos de los que tendrían que ponerle, que no es mucho, ¿vale? Pero es algo que a mí me salta un poco de ojo, o sea, no era necesario quitarle diálogos a la princesa, aunque me imagino que lo querían hacer quizá porque no quieren que esto sea un monólogo prácticamente, o una discusión entre Agnes y la princesa, entre la princesa Agnes y Maxi. No querían que fuese simplemente ellas dos, sino que hubiese un poquito más de dinamismo. Yo me imagino que será por eso, por lo que lo han hecho así. Y por lo demás, el tema de la ausencia nuevamente de escenas de intimidad entre estos dos, que simplemente tengamos una pequeña imagen y demás, pues esto es algo que hemos comentado mucho. El tema de la censura en Debajo del Roble es a veces bastante molesto, no porque queramos verlo, ¿vale? No porque queramos convertir esto en un hentai, ni muchísimo menos, o sea, no queremos que cambie mucho el formato, obviamente, pero sí que es cierto que hay cosas que obviamente se pierden, porque se pierde o sea, sé que se pierde precisamente la ansiedad que está sintiendo Maxi en este momento, y o sea, Riftan dice que ha estado muy frustrado con Necesidad últimamente, pero precisamente en la escena escrita sabemos que Maxi también, y que Maxi precisamente siente esa falta de calor de Riftan, y que siente mucho esta necesidad de estar con su marido, y de que su marido le asegure que no hay otra, ¿no? Que ella es la única. Que sabemos que todo esto es base de su inseguridad, y sabemos que esta pareja al principio tiene muchos problemas de comunicación, todo esto lo sabemos, y es una pareja a la que vamos a tener que tener mucha paciencia. Para todos aquellos que no os habéis leído la novela, esto es así. Tenéis que tener mucha paciencia con esta pareja, porque esta pareja no empieza normal, no es normal. Es una pareja que ambos dos tienen muchos traumas de la infancia, y cuando una persona tiene traumas de la infancia, la manera en la que piensa, o la manera en la que actúa, y la manera en la que se relaciona con los demás va a ser muy diferente a la de una persona afortunada que ha venido de una familia normal, bueno, normal, o normal para ellos, ¿vale? Porque la normalidad viene... no podemos hablar, ¿no?, de que algo sea normal, ¿no? Pero vamos a decir que lo correcto, ¿no? O sea, una familia correcta que no te da traumas de abandono ni muchos otros traumas como tienen estos dos, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que obviamente aquí sigue habiendo pues ese problema de comunicación entre estos dos, y eso es algo que obviamente en el webtoon no se puede ver tanto, porque no tenemos tanta explicación como en las novelas. Yo entiendo, porque yo entiendo. Mucha gente me está diciendo últimamente también por qué, o sea, necesitamos que se traduzca también en español, todo esto. El webtoon se está traduciendo en español, va un poquito más lento, pero lo podéis empezar a leer en español si necesitáis tener ese punto en lengua materna.
Pero chicos, aunque el inglés os cueste, yo os recomendaría encarecidamente que os fueseis a las novelas, porque las novelas de verdad son increíbles y además ya está todo. Ya está toda la historia completa, ¿no? Yo sé que requiere mucho esfuerzo el leerla completa a través de Ready con traductor automático y todas estas cosas que ya sabemos que es complejo, pero de verdad es que las novelas le dan un color a los personajes totalmente distinto y yo si me hubiera fiado solamente de lo que veía en el webtoon, cuando yo me vicié a esta novela hace ya más de un año, me hubiera quedado con la mitad, o sea, y probablemente precisamente porque el webtoon va lento, entre comillas, probablemente incluso puede que hubiese abandonado en la serie en algunas ocasiones, ¿no? Porque hay momentos en los que esta historia se va a poner muy oscura, en los que realmente es muy pesado, o sea, hay mucha ansiedad de por medio, o sea, yo como lectora doy gracias que empecé a leerme estas novelas cuando ya estaba prácticamente terminada la segunda temporada, porque si yo tengo que esperar lo mismo que esperaron los coreanos para que se solucionaran determinadas cosas, a mí me hubiese dado un algo, de verdad. Pero ahora que vosotros tenéis la suerte de que ya está todo completo, por lo menos la primera y la segunda temporada completas y el punto de vista de Riftan, os recomiendo encarecidamente que vayáis a las novelas porque de verdad no hay color. Y son estas cosas en las que se demuestra que no hay color, pese a que ya sabéis que yo soy una fiel seguidora de Pi, nuestra dibujante, de toda la gente que tiene en el estudio haciendo los fondos, de la gente que hace el color, de todas las personas que están trabajando en el webtoon, porque me parece que están haciendo un trabajo maravilloso y que cuando tengamos este webtoon publicado finalmente, o sea, cuando lo terminen por completo, me parece que va a ser una obra totalmente redonda, que va a dar mucho que hablar y que va a ser un lujo poder releerse completamente de principio a fin sin tanta espera, ¿no? Porque ese es el problema que tenemos con el webtoon y es que va capítulo a capítulo y a veces yo entiendo para la gente que solo se lee el webtoon que puede ser un poquito desesperante. Y esto pasa y me está pasando a mí también con otras historias, que ya sabéis que estoy leyendo muchos webtoons últimamente y cuando van tan lentos y te dejan, como siempre decimos, en un punto en el que coño, ¿y por qué me has dejado ahí? ¿No? O sea, me has cortado en medio de la acción. Que esto es algo que yo a veces entiendo y lo entiendo muy bien porque es su formato, necesitan mantener la atención y hacer que una persona espere una semana para ver la continuación si tú no le has dejado con la miel en los labios de ver qué es lo que pasa después, es probable que esa persona no vuelva porque se canse. Entonces yo entiendo que el formato pide que se corten las escenas en determinados momentos, como por ejemplo en este caso, ¿no? Yo eso lo entiendo. Sin embargo, creo que Suji Kim, que también estuvo publicando las novelas capítulo a capítulo, hacía muy bien también los cortes, por lo que no entiendo muy bien por qué están cortando de esta manera. O sea, no le veo la necesidad de cortarlo así. Sin embargo, ¿quién soy yo para decirle a Seomal, que es el que está haciendo la adaptación, qué es lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, obviamente ellos están adaptándolo así porque les parece que es lo mejor y seguramente así sea, pese a que a mí no me termine de parecer, pero bueno, no es a mí a quien le tiene que parecer, ¿no? Obviamente cada uno tiene sus opiniones. Me dejáis en comentarios qué os parece, por ejemplo, esto. Y sobre todo dejadme en comentarios qué es lo que os ha parecido este capítulo, si os ha gustado, si parece o sea, sigue pareciendo que va lento, que es básicamente el comentario habitual del webtoon de Debajo del Roble, ¿no? Que va muy lento. Decidme qué os parece el tema del dibujo. A mí me parece que el tema de dibujo sigue exactamente igual, o sea, sigue siendo una maestra Pi, o sea, es increíble el trabajo que está haciendo. No sé, contadme cosas abajo y bueno, si queréis que sigamos haciendo este tipo de formato de vídeo, que yo sé que hay gente que me lo está pidiendo así, dejármelo también en comentarios para saber dónde podemos mejorar o cómo podemos mejorar el contenido del canal, porque ya sabéis que a mí me gusta mucho hablar de cabeza para que esto no sea muy guionizado y estas cosas sí que es cierto que las tengo que preparar un poquito más porque claro, tengo que sacar las diferencias y demás, pero bueno, si me decís que este tipo de formato de vídeo os gusta más, pues lo hacemos así capítulo a capítulo. Y nada chicos, espero veros muy prontito en el siguiente vídeo, si os quiere un montón.
y a seguir pasando una maravillosa semana. Nos vemos. Chao.